Hola a todos. Les recuerdo que a estos tipos de camas se les llama cálidas porque, durante el proceso de descomposición de la materia orgánica gruesa y fina que se coloca en ellas, se genera calor durante años. Esto permite plantar las plantas antes y resistir mejor las sorpresas de clima frío. Como resultado, se obtiene una cosecha más temprana y de mejor calidad. Nuestra cama, debido al uso de adoquines, puede llamarse incluso híbrida, ya que en ella se aprovecha otro efecto importante: la acumulación de calor solar durante el día por las piedras y su liberación durante las noches frescas. Creo que muchos han notado qué tan rápido y alto crece el pasto cerca de las piedras grandes. El papel de la piedra lo cumplen los bordes de losas de concreto. Ellos son tanto acumuladores de calor como conductores del calor solar hacia la profundidad. La temporada pasada cultivamos aquí plantas que requieren mucho calor. La tierra está tan blanda que la cavo sin usar el pie. Antes de explicar la estructura del bancal, veamos qué sucedió con la materia orgánica tras 6 años. Ahora lo hago con el pie y una mano. En la otra tengo la cámara. Además, hubo muchas preguntas sobre qué hacer cuando deje de calentar. Ahora vamos a resolver esas dudas. Para reducir la posibilidad de dañar a las lombrices de tierra, trato de sacar la tierra principalmente con una horquilla. No cavamos este tipo de camas ya que no es necesario en absoluto. Nuestros pequeños hermanos invertebrados, las lombrices de tierra, hacen este arduo trabajo con gusto por nosotros. Hay casi tantas lombrices como en una pila de compost. Ahorramos mucho en herramientas de jardín como motocultores. También cubrimos los surcos con pasto cortado del césped. Al principio, este mantillo protege bien la tierra de la resequedad y luego se convierte en alimento para nuestros trabajadores silenciosos. Gracias al acolchado casi no es necesario regar los surcos. La capa inferior de la tierra es distinta a la superior por sus bacterias, por eso la separo y la coloco en orden inverso después. No es recomendable mezclar o intercambiar las capas. Mientras más profundo, más rica es la tierra. Los partisanos, o mejor dicho, los gusanos, ya aparecen con mucha menos frecuencia. Por cierto, las lombrices de tierra pueden regenerar segmentos perdidos, pero esta capacidad varía según la especie, el daño y las condiciones en que se encuentren. No son gusanos, sino pitones. Seguro que son rosobiki. Las investigaciones han demostrado que, en teoría, en algunas especies es posible obtener 2 lombrices completas a partir de un ejemplar dividido en 2. Según entiendo, teóricamente se puede duplicar la cantidad de lombrices, pero no hay tiempo para comprobar. Así podríamos herir a nuestros hermanos menores que ya son demasiados. La cama se eleva sobre la superficie de la tierra unos 30-35 centímetros. Extraigo la tierra aproximadamente a la profundidad de una pala por debajo de la superficie, y las losetas están colocadas de esta manera tan sencilla. La fila inferior está enterrada 2/3 en la tierra, y la segunda se apoya sobre ella. La pala chocó con algo duro. Chicos, este cofre del tesoro lo escondí en épocas mejores y más prósperas, anticipando tiempos difíciles. Soñé demasiado. En realidad es materia orgánica tosca, un verdadero tesoro para los bancales altos y cálidos. Así que dejamos el viejo cofre con joyas en su lugar y volvamos al momento en que lo escondimos, a la época en que creamos nuestro primer bancal alto y cálido. Todo comenzó con el marcado. La tierra con césped la puse a un lado y la que saqué de más profundo al otro lado. Primero cavé una pala de profundidad y luego otra en el centro del bancal. Como se vio después, con esta altura de bancales no conviene cavar más que una pala. Si no, se requerirá mucha materia orgánica y se gastará demasiado, como me sucedió entonces. Como materia orgánica gruesa, utilicé las tablas de una vieja compostera que ya estaba en mal estado y necesitaba ser reconstruida. Después puse desechos de madera que quedaron de podar los arbustos y el jardín. Para acelerar la descomposición de la materia orgánica gruesa, la espolvoreé con humus puro del fondo de la compostera. Esta primera capa evitará que el frío del subsuelo interfiera con nuestros planes de primavera. Luego la cubrí con la tierra extraída y la regué cuidadosamente con agua. Después utilicé la materia orgánica de la parte superior de la compostera, con pasto, hojas y desechos vegetales que no se descompusieron en el invierno. Volví a cubrir con tierra, regué cuidadosamente y repetí el proceso una vez más. La opción de colocar las losetas en 2 filas la vi en algún video extranjero. Recuerdo la colocación en una sola fila de mi estética infancia soviética. Así nosotros enmarcábamos los parterres con ladrillos, después incluso pintábamos los ladrillos. Luego se utiliza materia orgánica fina. Para esto uso el contenido de la parte media del compostero. Vuelvo a cubrir con la tierra extraída, riego y repito una vez más. Volvamos a nuestros días.
Esta es nuestra cama elevada más cálida y cuidadosamente preparada. En algunos casos simplifiqué los momentos. Las lombrices deben medir lo largo de la palma de la mano. Trabaja, hermano menor. Coloco la materia orgánica más gruesa y de inmediato hay menos basura de madera en el patio. Con la renovación de este bancal, les mostraré cómo hago todo al construir uno nuevo cálido. El bancal mide 5 metros de largo y tiene 2 amarres de varilla de refuerzo atornillados a las tablas del marco. Más adelante les mostraré cómo las atornillé exactamente. Como ya mencioné, con una altura de bancales de 30-35 cm, es mejor cavar por debajo del nivel del suelo hasta la profundidad de una pala. El año pasado, al hacer un bancal alto y cálido con poliestireno extruido, lo llené con ramas trituradas de la poda del jardín. Por eso paso a llenar la parte superior del compostero, pero antes espolvoreo tierra sobre las tablas. Aunque el canal de YouTube Canciones de Yasha Koziak se enfoca en construcción de bajo presupuesto en el proyecto Casa por $1000, los videos sobre nuestras innovaciones en bancales altos y cálidos tienen buena aceptación. Esto es posible porque quienes optan por la construcción rural y económica ya tienen sus propios terrenos y huertos. Hace 2 años, con un material innovador casero, arreglamos el balcón de nuestra casa principal, que tenía años con filtraciones. Esto permitió finalmente hacer la remodelación en la sala. Al aplicar y lijar la masilla en paredes y techo, sentí tristeza por la cantidad de materiales y esfuerzo que exigen la construcción y remodelación actual. ¿Y cómo surge el deseo de crear un baño, tina o alberca sencilla y económica de nuevas formas? Busco los métodos más baratos, pero ahora la monetización del canal es solo simbólica. Por eso, para conseguir fondos, activé el patrocinio en YouTube. Después agrego materia orgánica pequeña en la parte media del compostero. En el compost hay larvas y escarabajos, pero no todas dañan o atacan plantas. Estas larvas de escarabajo cetonia no comen plantas vivas. Viven en el humus y ayudan a las lombrices. En los bancales a veces encontramos escarabajo rinoceronte, que están en la lista roja, y también sus grandes larvas, que son útiles. Hay mucha variedad de criaturas. Pronto llegará un gorrión y se la comerá. Imagínate, directo de la mano. ¿Y qué bigotes tiene? Ajá. Durante el invierno, los jardineros nos relajamos. Como dijo el clásico, el invierno el campesino celebra. En abril esa celebración termina. Por eso es mejor ponerse en forma gradualmente para evitar dañar la salud. Cubro la materia orgánica pequeña del compostador con tierra profunda. Pienso que es mejor no actuar de forma revolucionaria y cambiar todas las camas al mismo tiempo, sino hacer cambios graduales, 1 o 2 por año. La última capa superior la lleno con la misma tierra que antes era la capa superior. En ella hay bacterias especiales que solo pueden vivir en la capa superior. Por eso no molesto a nuestros pequeños hermanos microscópicos. Como vemos, para quitar una cama así no se necesita ni microscopio ni excavadora. Todo pasó tan rápido que el pasto ni se aplastó. Con unos trabajos sencillos de tierra, la cama queda como nueva. Todo es fácil y accesible. En vídeos anteriores, los títulos decían que el método salva de la esclavitud. Preguntaban, ¿de cuál? Amigos, de la verdadera esclavitud del huerto. Nivelar una cama es fácil con acciones sencillas. Todo está en orden como en una farmacia. Preguntaron si se puede hacer una cama con restos de este tipo de ladrillo. Si se puede, esta, igual que la hecha de azulejos, también ya va por su 7º año. Esta cama la hice antes del poliestireno extruido. Ahora quizá lo pondría en la parte subterránea, fuera de los azulejos. El poliestireno extruido es un gran aislante, por lo que retiene el calor en la cama. Consejo para constructores de camas. Las tablas duran más porque no tocan la tierra, a diferencia de las camas solo bordeadas de madera. Es mejor pintarlas más seguido que yo, que lo hago cada 6 años. La fila inferior de azulejos está enterrada y fija. La estabilidad de la fila superior depende del marco de madera. Veamos la época de su creación. En condiciones de campo, en las batallas por la cosecha, la esmeriladora angular con disco de láminas es una herramienta bastante buena. No reemplazará herramientas pesadas como la cepilladora o la regruesadora, pero ayuda bastante.
Cuando se necesita trabajar con una pequeña cantidad de tablas, la esmeriladora angular es lo que se necesita. La tabla así se ve más interesante, como si fuera tallada a mano, incluso puedes quitar los bordes. Las pinté con un compuesto decorativo antiséptico, así deberían durar más tiempo. Usé 4 tablas de 6 metros. La sierra caladora es móvil, ligera y versátil, aunque no supera a la sierra circular. Corto una tabla a lo largo y las partes obtenidas las atornillo con las enteras. Corto los ángulos a 45 grados y atornillo. A pesar de que la vida útil de la cama caliente llena de materia orgánica es de unos 5 años, no notamos una disminución en el rendimiento. Esto se debe al calor acumulado por el acolchado constante con pasto cortado. Reinicié esta cama para demostrarles, amigos, que este proceso no es complicado. A las varillas les puse tuercas y 2 travesaños para más seguridad. Existe la opinión de que en las camas elevadas hay innumerables hordas de hormigas. Me he encontrado con algunas hormigas, pero, contrariamente a las preocupaciones de quienes comentan, no encontré ni un solo hormiguero subterráneo. Las hormigas no nos molestan, viven su vida. Corté piezas para esquinas con los recortes de techado. Para probar que este bancal tiene 7 años, dejaré en la descripción el enlace al primer video. La fecha de publicación lo demuestra todo. Eso no es todo, estas camas también pueden ser invernadero. Una vecina mayor me dio esta idea. Cuando acabé la primera cama, la vio y me preguntó qué era. Y dijo que pensó que era un futuro invernadero. Y yo pensé, ¿por qué no? Saqué unos arcos del cobertizo y solo tuve que hacer pocos agujeros en las tablas. Y voilà, aquí está el invernadero. Perforé los agujeros atravesando las tablas superiores e inferiores, asegurando bien los arcos. Del material grabado, de inmediato hice un video para el entonces muy joven canal de YouTube Canciones de Yasha Kozyaka. En él demostré la increíble comodidad de lujo de estos bancales. Por cierto, la vecina no soportó la esclavitud de la huerta. No, ella está bien. Decidió liberarse y vendió la propiedad a jóvenes, luego compró un departamento en la ciudad. Y los primeros... El jitomate rojo en el bancal alto y cálido del 26 y Junia Pai. Así es como se sienten los pimientos en el bancal alto y cálido. Creo que esta esclavitud se puede y debe combatir, pero tomaremos otro camino. Y la col. En la primera temporada del huerto ya no grabé con celular, sino con cámara. Pronto empezaron a aparecer nuestros propios récords personales. En el video anterior del huerto de espuma de poliestireno enlucida, muchos dudaron de su resistencia y temieron que se agrietara, deformara o rompiera. Niños, yo no soy muy buen equilibrista. Se nota que no es solo espuma de poliestireno con malla de fibra de vidrio, sino un material compuesto casero, moderno y resistente que se fabrica rápido. Es resistencia de materiales. En mi proyecto de la casa por $1000, las paredes son de este material y son importantes. En este bancal cálido ya ocurre otro efecto. Dejo el enlace al video detallado abajo. Los escépticos decían que el bancal de losetas sin cemento no duraría ni una temporada, pero se equivocaron. Las lluvias fuertes no inundan los bancales altos. Llegó mucha agua a nuestro pueblo e inundó. El agua subterránea subió y la tierra está muy húmeda. Así que decidí no mojar las capas al colocarlas. También podía pasar que solo los bancales quedaran visibles en la huerta, ya que el agua subía rápido. Esa es otra ventaja de ellos. ¿Ustedes también riegan según la situación? ¿Dónde hay agua? Muéstrame. Hay mucha agua. Hasta este año, había casi la misma cantidad de agua hace 10 años. Quizá un perro, claro. Él no tendría de qué avergonzarse. Al observar mejor, vieron que el animal nadador era una liebre. Llegó al patio más lejano y no halló un sitio seco. Se desarrolló un drama, pero todo salió bien.
lo encontramos al día siguiente. Los habitantes de los departamentos en edificios de varios pisos están libres de muchos problemas que tienen quienes viven en casas a nivel del suelo, pero no de todos. En Ischenki, cerca de nuestra aldea, construyeron edificios de 5 pisos. La zona ahí es baja, por eso está rodeada de un dique de tierra. Dentro del dique nace un arroyo que lleva sus aguas hacia el río Soch. En caso de inundaciones, se construyó una estación de bombeo, que durante la crecida del río bombea este arroyo. Se nota de inmediato que no es de aquí. No da lástima. Antes esto se hacía hasta con inundaciones menores. Esta vez algo falló. Los muchachos se enfocaban en buscar y pescar las placas arrastradas de los valientes, pero ingenuos temerarios acuáticos que no temían al hidrogolpe. El atardecer en Pavodoc es hermoso, mientras el agua seguía subiendo. Mientras el grupo del barrio en Viver se quejaba y lamentaba, los niños se divertían a lo grande. No cerraron la esclusa y por el arroyo empezó a regresar el agua del río desbordado. Las calles se convirtieron en canales. No todos pueden ir a Venecia hoy, por eso en Gomel hicieron su propia versión. Quizá los dueños del palacio soñaban con vivir junto a un lago, pero no podían comprar un terreno en un sitio prestigioso. Y voilà, el lago vino solo. Los adultos suelen ver lo negativo en todo, a diferencia de los niños. Me parece que el consejo local lo hizo a propósito para alegrar a la generación más joven. Los niños seguro lo recordarán toda la vida. En los edificios de 5 pisos solo se inundaron los sótanos. ¿Y qué tiene de malo? De todos modos, ahí normalmente solo guardan cosas que ya no sirven. Así es como probablemente pensó el consejo local. ¿Los niños no son más importantes? Las botas de pescador se volvieron muy demandadas. En el sótano, los 3 primeros escalones están bajo el agua, un récord. Con botas normales ya no se puede alcanzar las conservas. Al final, los adultos causaron un escándalo. Llegaron la televisión y el Ministerio de Emergencias. Un buzo cerró la compuerta en minutos. Y eso fue todo. Ese mismo día, el nivel del agua en el río empezó a bajar rápidamente. El buzo, al parecer, extendió la fiesta de los niños al cerrar el agua en Prigomelske, tierra de los lagos. En Chonky hicieron el primer mini acuaparque al aire libre de Bielorrusia para los niños. Lástima que en abril el agua esté fría. Y para terminar, mi esposa va a mostrar una receta de la alta cocina bielorrusa, babka de papa. Se necesita pecho de cerdo, cebolla, 2 huevos, papas, un vaso de leche, pimienta y sal. Editor. En el video anterior, mi esposa mostró la receta de la salchicha de papa bielorrusa, llamada bulvianaya peshka. Algunos espectadores del canal, Canción de Yasha Kosiak de Lituania, protestaron en los comentarios que esa no es nuestra receta bielorrusa, sino la de ellos, la lituana. En su país, este platillo se llama bedarai. De ninguna manera buscamos la belarusificación forzada de esta receta. Durante cientos de años, tanto las tierras bielorrusas como las lituanas formaron parte de los mismos estados. El Gran Ducado de Lituania, luego en la Mancomunidad de Polonia y Lituania junto con los polacos, después en el Imperio Ruso, y más tarde, junto con sus numerosos pueblos en la Unión Soviética. Por eso los lituanos, como buenos vecinos, aprendieron la receta y la hicieron suya. ¿Será el mismo platillo solo con nombres distintos? A los bielorrusos se les asocia con las papas, así que este platillo nos queda mejor que a nadie. Y los historiadores culinarios también tienden a pensar que la patria de la salchicha de papa, la bulvinaya kishka, son precisamente las tierras bielorrusas, al igual que este babka de papa. Hay que engrasar bien la cazuela para pato con grasa. Los polacos llevan 20 años organizando festivales de esta salchicha, que también les encanta. Por eso, para avivar la política culinaria internacional, mostramos otra receta bielorrusa. La preparación es sencilla y apenas requiere explicación. Primero se cocina en horno 1.5 horas a 180 grados y luego 2 horas a 150. Así todo queda súper.